Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP de México. El día de hoy quiero compartir la construcción de una acción de SharePoint Designer para personalizar un flujo de trabajo. Un compañero amigo mío me contactó para hacerme la pregunta de cómo poder hacer que una vez que se autoriza un documento por el área de calidad, por así decirlo, cómo hacer que ese documento autorizado pueda ser copiado a una librería de documentos, a una biblioteca de documentos que puede estar en el mismo sitio o en algún otro sitio. Y que además, pues, dependiendo de algún metadato del el documento autorizado, el documento deberá de copiarse a algún sitio, a un subsitio o alguna biblioteca de documentos dentro de alguno de esos subsitios. Claro que nosotros en SharePoint Designer contamos con una acción para copiar un documento. Nada más que esa acción te permite copiar documentos entre bibliotecas de documentos de un mismo sitio. El escenario aquí es que tanto puede ser en el mismo sitio como puede ser en cualquier otra colección de sitios o algún otro website o subsitio dentro de esa colección y dentro de una biblioteca de documentos en particular. Entonces, pues, en ese sentido, estuvimos explorando diferentes alternativas. Por ejemplo, estuvimos platicando de utilizar la funcionalidad de ruteo que se tiene en SharePoint para lo que son los documentos o los centros de registros, en donde tú defines que para un tipo de contenido en particular, el documento se va a rutear o se va a copiar a una biblioteca de documentos en particular. El problema aquí fue que cada vez que hay un nuevo tipo de documento o cada vez que hay un nuevo departamento dentro de esta organización, el usuario no quiere tener que ir a configurar SharePoint para decir, bueno, ahora que se tiene esta nueva estructura organizacional, cópiate los documentos basado en estas reglas cuando se cree esa nueva estructura. Entonces, necesitamos hacerlo un poco más dinámico y en ese sentido, pues llegamos a la conclusión de utilizar lo que son la inicialización de un flujo de trabajo para describir ahí el nombre de la biblioteca a la cual nosotros queremos copiar. Y también, pues ya dentro del flujo de trabajo, definir la dirección URL del sitio a donde se va a copiar cierta información. Entonces vamos a ver cómo hacer eso, cómo construir una actividad para SharePoint Designer. Todo esto sobre SharePoint 2013. Primer punto, nosotros vamos a cargar Visual Studio 2012 en nuestro servidor de desarrollo, que en este caso puede ser una computadora con SharePoint 2013 y Visual Studio 2012 instalados. Entonces cargamos Visual Studio 2012 como administrador. Es importantísimo. Y el siguiente punto es, obviamente, crear un nuevo proyecto de tipo SharePoint. En este caso va a ser un SharePoint 2013 Empty Project. En este caso le vamos a poner a este proyecto, le vamos a poner el nombre de VLogic Custom Actions. Un ejemplo nada más. Damos clic en OK. Obviamente es un empty project y la primera decisión que hay que tomar aquí es si queremos que nuestra actividad sea Sandbox Solution o Farm Solution. Definitivamente Sandbox Solution es la manera, porque Sandbox Solution nos permite a nosotros poder implementar nuestra solución sin tener una dependencia en lo que es un administrador SharePoint, sino que un Site Collection Administrator podría hacer el deployment de la solución. ¿Ok? Ahora, Sandbox Solution tiene reducido las capacidades de funcionalidad disponibles para poder automatizar algo. Entonces, no siempre Sandbox Solution es la solución debido a que se reducen las capacidades de funcionalidad disponibles. Pero hay que saber cuándo y hay que saber identificar cuando Sandbox Solution nos da la solución que necesitamos.
En este caso y en este ejemplo, debido a que es nuestro cliente o a que nuestro escenario se cuenta con una granja en donde sí se tiene la posibilidad de implementar soluciones de servidor o farm solutions, pues en ese caso sí se sigue esta práctica. Obviamente que nosotros debemos preguntarle al cliente, oye, ¿quieres tú en un futuro moverte hacia Office 365? En ese caso, no estaríamos construyendo Farm Solutions porque queremos llevarnos la funcionalidad hacia un Office 365 en el futuro. Pero hay casos en donde el cliente en realidad sí soporta la construcción de Farm Solutions para sus desarrollos, porque ellos hospedan su propia granja SharePoint o sus propios ambientes SharePoint en lo que llaman on-premise o en su propia empresa. Entonces vamos, en este caso, para este escenario en particular, vamos a crear un Farm Solution y vamos a proporcionar el nombre de un Site Collection, la URL de una Site Collection, en donde vamos a probar nuestra actividad. Entonces damos clic en Finish y esto crea nuestro proyecto de SharePoint. Entonces el primer paso en la construcción de una actividad de esta naturaleza, pues es ir a agregar las referencias que ocupamos tener para poder invocar funcionalidad de SharePoint y funcionalidad de Workflow Foundation, porque recuerda que los flujos de trabajo de SharePoint 2010, 2007, incluso hasta 2013 corren bajo el motor de Workflow Foundation. El motor de Workflow Foundation fue liberado desde la versión .NET Framework 3.0. Entonces hay que hacer referencia a esos componentes. Entonces el primer punto es irnos a Reference, agregar referencia. Y lo que vamos a hacer es ir a buscar algunos ensamblados. El primero va a ser System.Workflow. Aquí lo tenemos. System.Workflow Component Model. Es el primero. Damos clic en OK. Y el segundo, debido a que vamos a hacer nuestra actividad de SharePoint Designer, va a poder conversar con el motor de workflows que tiene SharePoint, y adicional con SharePoint Designer ocupamos cargar lo que llamamos el Microsoft.SharePoint.Workflow Actions. Aquí yo ya lo tengo, mira. Este Microsoft SharePoint Workflow Actions se encuentra dentro de Program Files, Common Files, Microsoft Shared, Web Server Extensions, dentro de la carpeta 15 y SAPI, y ahí está Microsoft Workflow Actions. Entonces lo seleccionamos y ya lo tenemos en nuestro proyecto. Perfecto. Punto siguiente es que vamos a crear una simple clase de C#, en este caso, código, una clase, y esta va a ser básicamente la clase que va a tener la funcionalidad de nuestra Custom Action, de nuestra acción de SharePoint Designer. Entonces vamos a construir, en este caso va a ser copy document action. Va a ser así. Déjame abrir SharePoint Designer y mostrarte más o menos lo que queremos lograr. Lo que queremos hacer es que cuando yo creo un workflow de trabajo de aprobación en SharePoint Designer, pues que cuando se apruebe el documento, por ejemplo, entonces mandar invocar esta actividad o esta acción que estoy construyendo para hacer una copia de un documento aprobado hacia un subsitio y hacia una biblioteca de documentos en particular. Entonces nada más te quiero mostrar aquí demo. Y fíjate, entonces lo que queremos lograr con este código es crear una acción nuestra, no de las acciones que ya existen, sino que tú vas a poder utilizar una acción creada por ti como programador, con la funcionalidad que tú necesitas tener. Entonces vamos a extender esta funcionalidad de SharePoint Designer con nuestro código. Entonces vamos a poder seleccionar nuestra actividad y luego configurar nuestra actividad dentro del diseñador de workflow de SharePoint Designer. Entonces, primer punto es crear una clase con el nombre de nuestra actividad o nuestra acción. Entonces creamos mi clase y aquí está, simplemente tenemos una clase común y corriente, vamos a hacerla pública y vamos a hacer que herede de una clase de Workflow Foundation, y ese es Activity. ¿Okay? Obviamente que hay que hacer referencia a System.Workflow Component Model. Le damos clic y ya tenemos nuestra clase referenciada. También hay que hacer referencia a otros ensamblados, a otras funcionalidades de los mismos ensamblados que ya referenciamos. En este caso es Microsoft.SharePoint, of course. Y también vamos a hacer
system.workflow.componentModel.compiler. ¿Ok? Y por ahí en el camino nos vamos a encontrar una que otra más, como using system.componentModel. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos nuestra clase, hereda de activity, y vamos ahora sí que escribir código. Lo primero que vamos a hacer es, debido a que lo que queremos es ser capaces de crear una acción de SharePoint, que yo le diga, este documento, muévelo a este sitio y ponlo en esta biblioteca en particular. Necesitamos ser capaces de decirle eso. Entonces vamos a usar unas propiedades en nuestra clase Copy Document Action, con las cuales SharePoint Designer y el motor de workflows de Workflow Foundation puedan trabajar y pasarse datos en tiempo de ejecución. Entonces, para hacer eso, en Workflow Foundation se introdujeron el concepto de agregar o trabajar con dependency properties. Los flujos de trabajo pueden contar con este tipo de propiedades adornadas con lo que llamamos un dependency property, que es un mecanismo para poder intercambiar los datos entre diferentes, vamos a decir, no sé si sería la palabra tecnología. Dependency property siempre está checando que la propiedad cambie para poder actualizar a quien se suscribe a esas propiedades o a quien las está queriendo revisar. Entonces vamos a crear una serie de dependency properties que nos van a servir para conversar entre SharePoint, entre el motor del flujo de trabajo que corre sobre SharePoint y entre SharePoint Designer. Vamos a empezar primero por las propiedades que nos interesa construir. Vamos a crear una propiedad llamada site URL, que es la dirección URL del sitio a donde queremos copiar nuestro documento. Entonces el primer punto es que esta propiedad es de tipo string, ¿ok? Y la propiedad se va a llamar site URL, ¿ok? Fíjate cómo se crea. Entonces mi propiedad es site URL y además de eso necesitamos ponerle el nombre de la clase donde la propiedad existe. En este caso, esta propiedad existe en mi clase llamada copy document action, enter, y ahí queda ya registrada nuestra propiedad de flujo de trabajo. Ahora vamos a crear otra nueva propiedad con la cual vamos a especificar el nombre de la biblioteca de documentos a donde vamos a copiar, o la biblioteca de documentos destino a donde vamos a copiar el documento en cuestión. Entonces, usando los snippets del Visual Studio en la categoría de .NET Framework 3.0, creamos otra dependency property. Esta va a ser también un string y vamos a ponerle library name o destination library, cualquiera. Yo creo que sí, destination, así lo vamos a dejar, library name, y de vuelta vamos a utilizar copy document action. Entonces con esto ya queda configurada nuestra dependency property. Vamos a, para efectos de que se pueda leer fácilmente nuestro código, vamos a poner los dependency property en la parte superior y vamos a ir en una sola línea. Muy bien. Y nuestras otras dos propiedades ya tal cual abajito, ¿no? Ok, muy bien. Perfecto. Entonces tengo dos propiedades que yo voy a usar en mi flujo de trabajo para poder decirle la URL del sitio y el nombre de la biblioteca de documentos a donde voy a copiar el documento en cuestión. Perfecto. Ahora, ¿cómo sé cuál es el documento fuente? Para poder saber eso, nosotros vamos a utilizar unas clases que ya existen en SharePoint Designer, en SharePoint, en Workflow Foundation y en SharePoint, que nos retornan el elemento en cuestión que está bajo el contexto del flujo de trabajo. Recuerda, un flujo de trabajo se ejecuta
en base a un documento o a un elemento de lista. Entonces hay una serie de clases que podemos hacer referencia para saber cuál es ese elemento, para saber cuál es ese archivo o documento. Entonces vamos a crear de vuelta unas propiedades aquí. Vamos a empezar por otra dependency property aquí. Vamos a llamarle insert snippet framework dependency property. Y fíjate bien, esta primer dependency property se va a llamar __ context. Esta __ context representa el contexto del flujo de trabajo, ¿okay? Y la variable o el objeto que retorna no es un entero, es algo que llamamos workflow context. Workflow context está dentro de using SharePoint, sería Microsoft.office. No es cierto, Microsoft.sharepoint.workflow actions, a ver, sí, en workflow actions. Entonces, y ahora sí ya tenemos nuestro workflow context, tenemos workflow actions aquí, perfecto, muy bien. Y obviamente también esta clase está dentro de mi type of, que es copy document action, perfecto. Sola línea. Ok, entonces creamos nuestra propiedad de dependencia context. Esta propiedad SharePoint nos va a mandar el contexto del elemento, contexto del flujo de trabajo para el elemento en cuestión. Por ejemplo, con esta propiedad vamos a poder tener acceso al site collection donde está corriendo el workflow, al web, o sea, el website o al subsitio donde está corriendo el workflow. Entonces, bien interesante esta propiedad. Ahora, no nada más nos podemos recibir por parte de SharePoint el contexto del flujo de trabajo, sino que también podemos obtener la lista donde está corriendo el flujo de trabajo y el elemento o el ID del elemento donde el flujo de trabajo está corriendo. Entonces ocupamos otras dos propiedades de dependencia. Entonces de vuelta vamos a hacer el mismo truquito de insertar snippet de la versión 3.0 del framework, y en este caso queremos lo que es el ID de la lista, porque eso es lo que me regresa y es un string, así es, a ver, y la propiedad se va a llamar list ID, ¿okay? Y obviamente la clase es copy document action, ¿okay? Entonces con list ID yo voy a poder tener el UID de la lista para poder hacer referencia a esa biblioteca de documentos utilizando SPList. ¿Okay? Muy bien. Y también el ID del elemento, del item. Entonces, bueno, igual, Net Framework 3.0, Dependency Property. Y en este caso va a ser un entero, porque el item ID es un entero. Entonces en este caso se va a llamar list item ID. ¿Okay? Igual, nuestra clase copy document action. Perfecto. Entonces vamos a remover aquí este comentario y a mover la variable de dependencia en la parte superior, y también esta que está aquí, la parte superior. Ahora, hay que decorar nuestras propiedades utilizando unos atributos ya predefinidos, que aquí tengo, los voy a copiar para no capturarlos todos desde el principio. Entonces vamos a usar, por ejemplo, aquí el list ID, apego estos atributos y se va a quedar así, y luego nos vamos con list item ID, pego los atributos, nada más que es list item, y luego
tenemos nuestro workflow context, entonces también pegamos los atributos y se va a llamar context. Y luego tenemos site URL, entonces pego los atributos site URL y library name. Muy bien. Ok, entonces ya con esto tenemos escrito parte de las propiedades con las cuales vamos a estar conversando entre SharePoint y SharePoint Designer. Vamos a crear aquí una región, properties, le vamos a llamar, y vamos a decir que esta región acaba aquí. Esto es para simplicidad del código. Así lo vamos a dejar. Y ahora vamos a sobreescribir el método execute. Como estamos heredando de activity, hay un método que se llama execute que básicamente es el método que ejecuta la actividad, que tiene el código específico para esta actividad. Entonces simplemente vamos a decir protected override, sobreescribir el método execute, y es aquí, en este método, donde vamos a escribir el código SharePoint para poder tomar la fuente, para poder tomar el documento que quiero yo copiar hacia mi otra biblioteca y hacia mi otro sitio. ¿Cómo hacemos eso? Pues fíjate bien, ahora sí vamos a empezar a escribir algo de código SharePoint. Vamos a declarar una lista que va a ser nuestra lista fuente, que va a ser igual, fíjate bien, a context. ¿Ok? Esta variable context es nuestra propiedad de tipo workflow context que SharePoint nos va a mandar para poder saber el web en el que estamos trabajando y la colección de listas de ese website en el que estamos trabajando, y le vamos a decir que queremos que me regrese la lista destino donde está corriendo el flujo utilizando el UID que tenemos en list ID, así se llama la propiedad, ¿te acuerdas? Entonces, de esta forma yo ya tengo una referencia a mi lista fuente. En este caso va a ser la biblioteca donde está corriendo el flujo. Hay que mandarle dos parámetros a esta función. Vamos a ponerlo falso, falso y listo. Muy bien. Ok. Ahora ocupamos una referencia al elemento como tal. Entonces usamos la clase splistItem, que va a ser igual de vuelta. Vamos a usar en este caso la biblioteca source, que es mi biblioteca de documentos, y utilizamos el getItem by ID, y también tenemos el item ID por ahí, list item ID. Entonces, como ves, en dos líneas de código y utilizando este workflow context, ya podemos obtener mi biblioteca donde está corriendo el flujo y el elemento con sus diferentes metadatos del flujo en cuestión. Ahora vamos a obtener las variables que hemos configurado, que en este caso es la site URL y el library name, para copiar el documento en la biblioteca destino. Entonces, primer punto, usamos el using para poder abrir o hacer una referencia al site collection donde existe nuestro sitio en cuestión. Entonces vamos a decir que vamos a obtener lo que es el site URL. Fíjate, entonces aquí ya estoy haciendo referencia al site collection correspondiente a donde voy a copiar mi biblioteca, mi documento. Después creo una variable web, en este caso es el target web, en donde va a ser igual a abrir la colección de sitio open web. Muy bien. Y por último, vamos a escribir código para abrir la biblioteca de documentos destino, donde voy a copiar la información, donde voy a copiar el documento. Entonces utilizo otra instancia de splist. En este caso se va a llamar target. Okay. Va a ser igual a item
perdón, es cierto, va a ser igual a web.lists y el nombre de la biblioteca destino, que en este caso es el library name. Entonces con esto yo ya tengo una referencia así hacia la biblioteca destino que existe dentro de la clase web y de la clase site. Y utilizando un arreglo de bytes vamos a mandar a abrir nuestro archivo actual que se encuentra en item.file. Hay un método llamado openBinary. Entonces este ya básicamente me hace un arreglo de bytes del documento en cuestión que existe en mi flujo de trabajo en este momento. Y ahora sí, utilizo una variable string destination URL. Va a ser igual a mi biblioteca destino, que en este caso es target. Bueno, vamos a ponerle target URL. Target URL es igual a target. Sí, mi biblioteca target punto root folder punto URL y le vamos a concatenar aquí una diagonal más el nombre del archivo, en este caso file.name. Muy bien. Entonces básicamente estoy creando una URL que describe toda la URL del archivo en cuestión, en dónde va a caer. Y por último, vamos a hacer file target file es igual a target.rootfolder.archivos.agregar y le damos la ruta, que en este caso es el target URL, y le damos el arreglo de bytes, file bytes, y por último le decimos que sí queremos sobreescribir si ya existe, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces con este código nosotros somos capaces de tomar un documento correspondiente al flujo de trabajo en cuestión y hacer una copia de él en algún sitio, en una diferente colección de sitios y en una biblioteca de documentos de esa colección de sitios o website. Muy bien, entonces nuestro código ya está, por así decirlo, funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es construir un archivo XML que representa, fíjate bien, representa la nomenclatura de la acción o de la actividad de SharePoint Designer. Por ejemplo, cuando tú seleccionas asignar un formulario a un grupo, nota cómo se escribe la regla, en este caso de la acción, y a través de estos hipervínculos se tienen ciertas ventanas ya definidas para la construcción y configuración de esta actividad. Entonces lo que vamos a hacer es escribir un código XML para adornar o de alguna manera definir cómo esta clase va a mapear con SharePoint Designer las propiedades que se requieren. Para hacer eso, lo primero que tenemos que saber son varias cosas. Mira, en SharePoint nosotros tenemos en C, Program Files, Common Files, Microsoft Share, Web Server Extensions, en 15, Template, no es cierto, sí, Template, el ID del idioma, en inglés es 1033, en español me parece que es 3082, y luego en carpeta Workflow, fíjate cómo tenemos aquí diferentes archivos .actions. Si abrimos este tipo de archivos, déjame, te muestro el resultado. Este tipo de archivos contiene, fíjate bien, una XML que describe el comportamiento de SharePoint Designer. Por ejemplo, mira, create in a specific date span. Y fíjate cómo tenemos toda esta, bueno, esta es una condición. No, yo quiero una acción, perdón. Aquí está. Send email, fíjate. Todo este XML describe la acción que se llama send email. Fíjate cómo tenemos class name, que es la clase que va a ejecutar esa acción, el ensamblado en particular, la categoría en SharePoint Designer, y una regla, email por 101, que vendría siendo una como variable, en donde field bind es el tipo de variable. Vamos a ver qué significa eso. Mira, si yo elijo aquí un workflow y selecciono send email, fíjate cómo el texto email this user
se define aquí. Email por 101, en donde por 101 es este ID que está acá. Y el texto que se va a mostrar es este, these users. El tipo de ventana que se va a cargar es email. El designer type es email. Hay diferentes designer types dependiendo del tipo de dato o del tipo de información que queremos mandarle a la propiedad de SharePoint Designer. Entonces, si le doy clic a This Email, nota cómo se carga esta ventana que define un email. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo nosotros para nuestra actividad. Vamos a definir lo que llamamos el texto de la regla, los parámetros que tienen de la regla a través de estos por 101, por 102, y luego el mapeo de esos parámetros a tipos de datos de .NET. ¿Ok? Yo ya tengo un XML creado para evitar tener que hacerlo todo. Entonces lo voy a copiar en mi memoria y vamos a irnos a nuestra solución Visual Studio y vamos a crear lo que llamamos un Mapped Folder. Show SharePoint Mapped Folder. Le vamos a decir que nos vamos a Template, al idioma en cuestión y a la carpeta Workflow. Damos OK. Entonces se crea una carpeta que hace referencia a esa carpeta de sistema y adentro de esta carpeta Workflow vamos a crear un archivo de tipo XML. Entonces yo aquí le voy a buscar XML file y se va a llamar mi archivo. Vamos a ponerle igual vlogic custom actions y la extensión debe de ser actions, no XML, debe ser actions. Damos clic en agregar y obviamente borro todo este contenido y pego el contenido que ya tengo en memoria. Entonces, vamos a entender aquí qué es lo que dice. Es una action secuencial. Vamos a decir que el nombre es copy document to library, en donde la clase primero es vlogic custom actions. Ese es el names, ese es lo que es el ensamblado. Y la clase se llama copy document action. Entonces ponemos copy document action. Ok, muy bien. Ahora necesitamos también lo que es tiene que ser case sensitive, ojo con no equivocarse con los mayúsculas y minúsculas, muy importante eso. Tenemos que poner el nombre de nuestro ensamblado, el cual aún no sabemos cuál es su public key token. Ahorita te voy a mostrar cómo podemos saber ese public key token. Por lo pronto lo quito de aquí. Y vamos a decir que vamos a crear una sección llamada vlogic custom actions y vamos a describir la regla. Primero es copy, o sea, copia este elemento, this document to the site y a la librería tal. Entonces tenemos tres variables. La primer variable la vamos a mapear al list ID y al list item. Acuérdate que yo ya escribí código para recibir el workflow context y además el nombre de la lista y además el nombre de ID. ¿Ok? Entonces el list ID, list item. En este caso va a ser de tipo choose duck live item. Este tipo de designer type nos permite elegir un item, un elemento de lista dentro de nuestro SharePoint Designer. Y luego viene el site URL y el library name. Estos dos son de tipo text area. El text area es un tipo de ventana que nos permite nosotros escribir un texto o elegir el texto de alguna otra forma un poco más dinámica usando por ejemplo variables o usando consultas que más rato voy a explicar o voy a visualizar mejor. Ahora, ya que nosotros definimos el texto de nuestra actividad, también tenemos que definir el mapeo de esas variables. Entonces la variable context se va a mapear a workflow context que existe en este ensamblado y es de tipo in. De tipo in significa que el SharePoint le va a mandar a SharePoint Designer esa información. Y luego tengo list ID y list item ID, así se llama mi propiedad, no list item. Y luego tengo site URL y tengo library name. Muy bien. Todos estos tienen que estar en el orden correcto y yo creo que ya estamos ya. Algo me hace falta aquí.
Fíjate que sí, no copié el inicio de mi XML, que en este caso vendría siendo así. Muy bien, muy bien, perfecto. Nota como library name es string y el ms core lib es el de ensamblado que lo tiene, site URL, list item ID y list ID y context. Déjame confirmar que tengo aquí site URL, library name, context, list ID, list item ID. Muy bien. Todo mapea, todo funciona, todo está en su lugar. Muy bien. Todavía no terminamos. Ahora, voy a compilar el proyecto. Si todo compila, vamos a tener un ensamblado por ahí. Entonces vamos a Opening Folder, Bin, Debug, y aquí tenemos un ensamblado. Entonces lo que voy a hacer es meterlo al Global Assembly Cache para poder obtener el Public Key Token, el cual es único e irrepetible. Entonces, para hacer eso, voy a cargar desde una ventana de consola aquí, correrla como administrador. Esta es la ventana de consola de Visual Studio. Y voy a navegar a mi carpeta debug. Entonces copio la URL, cd, navego a mi carpeta, listo. Y voy a utilizar una instrucción llamada gag util.exe que agrega el ensamblado a mi Global Assembly Cache, en donde al agregarlo se genera el Public Key Token. Entonces, en este caso es blogic custom actions, enter, y ya se registró en mi Global Assembly Cache. Ahora vamos a consultarlo. Para consultarlo simplemente vamos a escribir dir y vamos a poner el nombre de nuestro ensamblado, que es blogic custom actions.dll, y utilizamos el diagonal S. El diagonal S lo que hace es buscar en todo el disco duro donde existe SDLL, y fíjate cómo aquí ya me regresa mi token. Entonces copio ese valor y ahora sí lo aplico en el public key token aquí. De esa forma podemos ir a obtener este valor. Sí, es terrible, lo que tú quieras, ¿ok? Estoy de acuerdo contigo. Y todavía no terminamos, ya casi. Entonces ya tenemos nuestra clase con la funcionalidad necesitada. Tenemos las propiedades, el mapeo de las propiedades para decirle a SharePoint Designer cómo queremos que se comporte la acción, la actividad. Y falta algo. Falta hacer un proceso de configuración en el archivo webconfig de nuestro web application. No queremos hacer este proceso de configuración manual, porque si en el escenario tenemos más de un servidor web frontend, debemos de ser capaces de hacer esos registros en el webconfig de forma segura y confiable, especialmente en una granja SharePoint. Entonces no queremos nosotros ir a tocar manualmente ese webconfig, queremos que sea de forma automática. Entonces para hacerlo vamos a agregar un feature aquí. Este feature va a tener código con el cual nosotros podemos abrir programáticamente el archivo webconfig y editar y agregar en él lo que ocupemos agregar. Entonces para hacer eso, primero es que vamos a ponerle un nombre correcto aquí al título de mi feature, blogic custom actions for SharePoint Designer 2013, y a lo mejor una descripción, pero aquí en el feature le voy a cambiar el nombre, le voy a poner igual blogic custom actions, y con darle clic botón derecho, fíjate cómo se agrega el add event receiver. Esto va a generar una clase C# con diferentes eventos que se van a disparar cuando nosotros activamos, desactivamos, instalamos o desinstalamos nuestro archivo WSP o nuestra característica. Entonces, vamos a escribir código para el evento feature activated, y también voy a agregar una función que tengo acá con la cual puedo yo realizar operaciones y modificaciones en el archivo webconfig. Entonces, vamos a hacer esa función primero. La función es private spwebconfig modifications. spwebconfig modification. ¿Okay? Esta es una clase que se encuentra dentro de Microsoft.SharePoint.Administration. Esta clase nos permite a nosotros realizar operaciones
en el archivo webconfig. Entonces get config modifications, así se va a llamar el método. Y vamos a escribir este código fuente. Vamos a ver aquí. De hecho lo voy a copiar para no tener errores. Y lo explico aquí brevemente. Primero, vamos a hacer copy document action. Copy document action. Ok. Fíjate bien. Vamos a declarar una variable string para obtener el nombre del ensamblado de forma programática. Y para obtener el namespace del ensamblado de forma programática. ¿Okay? Después vamos a utilizar system.globalization. Vamos a crear una cadena para poder hacer referencia en el archivo webconfig. Mira, voy a cargarte el webconfig para que lo veas cómo es. Si nos vamos a inetpub, www.root, WSS, Virtual Directories y en el 80 tenemos webconfigs ahí. Entonces vamos a abrirlo con Notepad. Entonces fíjate bien. Aquí le estamos diciendo, oye, vete a Configuration, System Workflow Component Model, Workflow Compiler, Authorized Types, Target FX. Toda esa es la ruta para poder llegar a registrar nuestra actividad de SharePoint Designer en el webconfig. Y estamos hablando de aquí. Entonces es desde Configuration, System Workflow Component Model, Workflow Compiler, luego Authorized Types y luego Target FX. Todos estos que tú ves aquí son actividades de SharePoint Designer. Actividades que se han registrado. Entonces yo voy a registrar la mía. A través de esta cadena vamos a poder ir a hacer esa modificación. Le estamos diciendo vete hasta acá y agrega un nuevo Authorized Type con mi ensamblado y con mi namespace. Entonces si ves aquí va assembly y también va namespace. Aquí está. Entonces lo estamos haciendo programáticamente. ¿Okay? Al siguiente punto es aquí vamos a especificar vlogic custom actions. Vamos a agregar aquí con este modification, vamos a agregar tal cual el nuevo renglón en el archivo XML de webconfig y listo. Le vamos a ir a mandar a escribir al log de SharePoint pues que se ha hecho la modificación de tal valor, ¿no? Entonces nomás para darle a los administradores SharePoint la posibilidad de saber que se hizo una modificación en el webconfig mediante los logs de SharePoint. Ahora sí, en nuestro Feature Activated vamos a invocar este método de una manera muy simple. Simplemente vamos a decir sp web service. Es una clase especial aquí, content service es igual a sp web service punto content service. Muy bien. A continuación, content service .web config modifications .add web apply no es web config modifications .web config. Fíjate cómo está el .add y le vamos a mandar a invocar el método get config modifications, que es este método que yo acabo de hacer. Y ahora sí, content service.update, y esto va a realizar el proceso de actualización del webconfig en todos los web frontends de la granja. Content service.apply web modification es otro método con el cual se procede a hacer esa modificación. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos nosotros ser más alinearnos a la forma de hacer configuraciones en SharePoint y hacerlo de manera confiable. Yo te invitaría a que si tienes que desactivar esta función, pues hagas la misma web config modifications pero en el método deactivating para poder remover del web config las configuraciones que ya no utilizamos. Pero para efectos de este ejemplo lo vamos a dejar así. Ya con esto hemos terminado la construcción de nuestro archivo. Hemos terminado la construcción de nuestra actividad de SharePoint Designer. Vamos a ver si todo esto funciona. Voy a darle build y voy a darle deploy y vamos a ver el output que genera. ¿Ok? Está compilando, está generando un WSP. El WSP como tal va a registrar en el Global Assembly Cache el DLL y todo se registró perfectamente bien. Excelente.
Ahora vamos a ver si todo esto va a funcionar. Primer punto es irnos al webconfig y ver si se agregó nuestra configuración. Entonces me voy aquí al archivo webconfig, open, notepad y buscamos target effects y ahí debería de estar VLogic Custom Actions. Aquí está, mira. ¿Ves cómo sí funcionó? Excelente. Ese es el primer punto. Segundo punto. Nos vamos a ir a C, dos puntos, Program Files, Common Files. Vamos a ver, Common Files. Microsoft Shared Web Server Extensions. 15, Template, 1033, Workflow. Y aquí está, VLogic Custom Actions.actions. Perfecto. ¿Se das cuenta del valor de poder crear nuestra solución con SharePoint, con Visual Studio? Estamos haciendo el deployment de una manera confiable y no andar moviendo nada de forma manual. Y por último, vamos a cargar SharePoint Designer. Déjame cerrarlo y volverlo a abrir. Este es un consejo que definitivamente hay que seguir porque, fíjate, desde la versión de SharePoint Designer 2007, si tú actualizabas una acción, tenías que cerrar el SharePoint Designer y volverlo a abrir para que reconociera de vuelta las nuevas acciones. ¿Por qué? Porque cuando abría SharePoint Designer cargaba una instancia de ese archivo .actions con el cual se describe la actividad que hemos programado. Entonces, yo no sé si SharePoint 2013 SharePoint Designer 2013 ya lo haya resuelto, sin embargo lo sigo haciendo por práctica. Entonces me voy a ir a Workflow y bueno, vamos a irnos a una biblioteca de documentos, no es cierto, a Workflow y vamos a crear un Workflow a la biblioteca de Documents. Le vamos a llamar Copy Content, así nada más. Damos clic en OK y vamos a ver si me funcionó todo lo que dije que iba a funcionar. Aquí en Actions debería aparecer, aquí está, mira, VLogic Custom Actions. Ahora vamos a ver si nuestra actividad está bien declarada. Damos clic aquí y sí, fíjate cómo se puso Copy this document to the site URL in the name library. Entonces, cópiate este item, el elemento actual, o pudiera ir a buscar otro elemento dentro del mismo sitio. Este elemento, cannot find property name list item. Ok, ya vi cuál es el error. Mira, en mi código tengo dos errores. Mi propiedad no debe de llamarse list item ID. Debe de llamarse list item. Nada más. Entonces vamos a hacer esa modificación así brevemente. Voy a renombrar list item ID por list item property. Apply. Y esto debe de modificar correctamente aquí. Este list item ID lo voy a quitar. Este es list item. En vez de ID le quitamos el ID. De hecho, no. Lo vamos a hacer correctamente. Lo vamos a renombrar. Refactor, rename. List item por list item ID. Pum. Y qué más. En mi código es list item. Y ahí ya va a funcionar. Perfecto. Muy bien. Faltaría nada más en mi archivo workflow, en donde hago referencia a él, es list item, no es list item ID. Ahí tuve un grave error yo por andar de proactivo. Muy bien. Entonces compilo de vuelta y deploy de vuelta en mi ambiente de desarrollo y sucede un error. Vamos a ver cuál es. Ok, salvamos, compilamos. Ok, vamos a ver qué pasó. Muy bien. Bueno, entonces mejor, en vez de andar modificando el código, hay que borrar la propiedad y volverla a crear. Entonces es list item property, la borro y la borro. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Insert snippet nf30 dependency property. Esta va a ser string y se va a llamar list item.
no list item ID. Copy document action. Compilo. Otra vez tuve failed. Ok. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Está bien, está bien, está bien. Y faltaría adornarlo, ¿no? Con list item aquí. Muy bien, ahí se adornó ya. ¿Qué más faltaría? Build. Ok. Mi código está bien. Hay que ver por qué nos dice que no. A ver, ¿cuál es el problema aquí? List ID. Ah. No, 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 ya me equivoqué yo terriblemente. Me equivoqué terriblemente. Va de nuevo. ¿Es el list ID el problema? No, el list item. El list item debe de ser entero. ¿Ok? Hay un problema. Entonces, mejor lo borro de vuelta y lo vuelvo a crear. List ID es string. Ok, muy bien. Sí, me equivoqué. Va de nuevo. Entonces, insert snippet. Net framework. Dependency property. Es entero. List item. Enter. Y aquí es nuestra clase copy document. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué es el error. Tenemos warnings y un error aquí. Duplicate validation option. Attribute browse. Ok. Entonces sería list item ID. Sería aquí. Boom. List item. Compilamos. Ok, sí, este es el error. El error es que tenemos ese código ahí. Compilamos de vuelta. Ok, perfecto, ya todo compiló. Entonces de vuelta genero una sola línea. La copio, la pongo arriba. Y listo. Borro este código aquí. Muy bien. Obviamente agrego esto dentro del bloque de propiedades. Muy bien. Compilo y creo que perfecto. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer el deploy de vuelta. Vamos a cerrar SharePoint Designer porque no funcionó aquí. Se está haciendo el deploy. Muy bien, se hizo correctamente. De hecho voy a aprovechar de una vez para poner este breakdown aquí. Y vámonos a SharePoint Designer de vuelta. Cargar el sitio en cuestión. Muy bien. Irnos a Workflow. Crear un workflow de lista para la biblioteca de Documents. Se va a llamar Copy Test. Damos clic en OK. Y vamos a ver qué sucede. En este momento, fíjate, es cuando se cargan los archivos Actions. Aquí está Copy Document Library. Para este elemento, la ruta URL donde lo vamos a copiar es... Vamos a hacer una prueba. Vamos a decirle que al sitio en cuestión. O sea, el SharePoint Designer tiene estas propiedades. Y hay una que se llama Workflow Context que nos da el site, el current site URL. Entonces, aquí está, mira, current site URL.
Este me regresa básicamente a la misma biblioteca, perdón, al mismo website donde está corriendo el workflow. ¿Ok? Y vamos a decirle que el nombre de la biblioteca puede ser una de las bibliotecas que ya existen acá. Si vemos en Site Content, yo tengo demo 1, demo 2, demo 3 por ahí. ¿Ok? Vamos a hacerlo con demo 2. Entonces escribo el nombre de la biblioteca tal cual. Y check errors, todo está bien. Y hacemos publish. Vamos a ver qué sucede. Perfecto. Nuestro workflow se ha compilado. Ok. Ahora vámonos a Visual Studio y vamos a depurar. Para depurar seleccionamos Tools, Attach Process y buscamos todos los W3WP. Yo los voy a agarrar todos y les voy a atachar a mi Visual Studio para poder estar escuchando el funcionamiento y responder al evento si es que llega a suceder. Entonces, vamos a probar a ver si funciona. Me voy a ir a mi biblioteca de documentos y voy a subir un documento X y mandar a ejecutar el workflow nomás para ver que nuestra actividad funcione correctamente. Ya validando que funcione correctamente, entonces ya lo podremos agregar a un workflow más elaborado, que tenga aprobaciones y que cuando se apruebe el documento entonces se haga el proceso de copia, etcétera. Ahorita lo que nos importa es que el objetivo se logre y este es que nuestro código, que nuestro documento pueda copiarse entre bibliotecas. Entonces vamos a subir un archivo aquí primero. Upload a document. Lo buscamos y vamos a poner esta fotito. No, no, esa no. Mejor este archivo TXT. SQL se llama. Muy bien. Damos a salvar. Y listo. Ahora vamos a mandar a ejecutar el flujo para ese archivo en particular. Workflow. Aquí en la siguiente pantalla debería de aparecer registrado el workflow que hicimos en SharePoint Designer. Muy bien. Copy test. Le damos clic. Y por default creo que se va a cargar una ventana de iniciación del flujo. En donde le decimos que sí, queremos que corra. Y vamos a ver qué sucede. Si todo sale como espero, el compilador llega aquí. Fíjate bien. Entonces vamos a ver si es cierto. Source apunta a la biblioteca de documentos Documents. Mira, aquí está. El item apunta tal cual al elemento en cuestión. ¿Ok? Después mando a abrir el sitio, el cual viene como site URL. Entonces, aquí, a través de Workflow Context, tenemos el site URL. Y luego, la librería, acuérdate que nosotros elegimos, se llama Demo 2. Entonces, cargamos la librería Target Demo 2. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Abrimos el archivo físico. Generamos la URL destino. Así es, Demo 2 SQL. Y por último, hacemos el copiado de la información. Vamos a ver si es cierto. Entonces, aquí mi workflow ya sigue corriendo. Ajá. Esperar a que termine esto. No debería tardar tanto, pero bueno. Le vamos a dar el beneficio de la duda porque estamos depurando. Ok, ya llegó. Entonces, si nos vamos a Site Content y nos vamos a Demo 2, encontramos que, en efecto, se copió nuestro archivo SQL. Perfecto. Ahora vamos a hacer un poquito, vamos a detener el Visual Studio y vamos a modificar un poco el flujo. Vamos a hacer un poco más dinámico. Mira, si ves, yo tengo aquí en mi sitio un subsitio llamado Project. Entonces voy a copiar esa URL de ese subsitio y nota cómo tengo una biblioteca aquí llamada Documents. Entonces en mi workflow vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es editar el workflow y
a través de una variable de iniciación vamos a poner target document library. Muy bien. Next. Finish. Entonces vamos a crear una variable llamada target document library y le vamos a decir que el sitio donde quiero copiar mi documento, ojo, va a ser a esta URL tal cual, la de project. Entonces aquí le vamos a decir que directamente se vaya al sitio de dev sp 2013 project. O sea, se va a ir a un subsitio y le vamos a decir que la biblioteca de documentos que yo quiero en la cual yo quiero que copie sea igual a la variable del parámetro, en este caso a la variable del workflow target document library. Entonces, cuando inicialice el flujo, yo le puedo decir el nombre de la biblioteca de documentos a donde va a depositarse el documento. Checamos el workflow y damos publish. Vamos a ver si funciona. Esto significa que voy a poder copiar mi documento hacia un subsitio a una biblioteca X. Entonces, si me regreso de vuelta a mi biblioteca de documentos, Documents, ¿dónde está? Documents. Y doy clic aquí en SQL y digo, bueno, quiero mandar invocar el workflow. Y le digo que es el copy test. Y fíjate aquí, le voy a poner el nombre de la biblioteca destino. Le damos start. Y vamos a ver si el proceso toma el documento y lo copia a project. Y luego me voy a documents. Y en efecto aquí está SQL. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido una demostración de principio a fin de lo que es la construcción de una actividad de SharePoint Designer en SharePoint 2013 y workflows de SharePoint 2010. Cualquier duda o comentario, pues a tus órdenes y muchas gracias por tu atención en todo este video. Adiós.